Entonces decíamos que para los protolitos más ricos en magnesio, el despato potásico biotita podía ser si un NACE con esa asociación paragenética con posibilidad, con otras posibilidades, digamos, de asociaciones dependiendo de la composición de las rocas. ¿Sí? Rocas más aluminosas van a tener la asociación clorita, cianita, estaurolita probablemente. Bueno, ya la vamos a ver en detalle. A 620 grados centígrados aparece por primera vez una asociación en estabilidad, por primera vez la presencia de estaurolita más biotita en contacto entre sí, biotita y estaurolita. ¿Mm? Y esta paragénesis marca justo la parte media de la fase de anfibolita. ¿Mm? La reacción discontinua implica la desaparición de granate paragenético con clorita. ¿Ven? Acá está granate y clorita. Esta unión se corta para formarse esta nueva unión, estaurolita biotita. ¿Mm? Y eso expresa esta reacción. Granate más clorita me da estaurolita biotita. Y esta reacción es fácilmente mapeable en el campo, porque hay un cambio muy notorio en los minerales paragenéticos que están en contacto mutuo. Por supuesto puede ser una biotita más rica en magnesio si es estable con clorita, más rica en hierro si es estable con granate. La presencia de esta asociación paragenética estaurolita, que es este mineral, ¿sí? Acá no llega a verse tan amarillo, por ahí se ve una parte, pero un mineral que tiene un pleocroismo muy notorio de amarillo a incoloro, ¿sí? Amarillo oro a incoloro. En presencia de granate, ¿sí? Y biotita o en contacto paragenético, es típica entonces de esta condición de grado de mitad de la fase de anfibolita, grado medio de la fase de anfibolita. ¿Sí? Como que estamos justo en la mitad de la fase de anfibolita si llegamos a ver esta asociación. ¿Sí? Y en la roca de mano vemos fácilmente los granates. La estaurolita es un mineral bastante fácil de ver cuando lo conocemos porque tiene una macla en cruz de hierro, ¿sí? Muy característica, pero muchas veces no se la puede ver en una muestra de manos con facilidad. El granate es mucho más fácil de ver por sus colores rojizos, ¿no? Más conspicuo para verlo, ¿no? A 640 grados centígrados, fíjense que las asociaciones siguen siendo las mismas, pero van cambiando, se van restringiendo más las composiciones, por lo que el par estaurolita-clorita, que adquiere estable, estaurolita-clorita, desaparece, ya deja de ser estable para darnos cianita o silimanita más biotita. Un trimorfo del aluminio más biotita. Y con esa reacción comienza a desaparecer definitivamente la clorita de la anfibolita, de la fase anfibolita. En 650 grados centígrados ya no hay clorita, ya está totalmente consumida si las rocas están saturadas en cuarzo y muscovita. Y cuando vemos esta coexistencia entre biotita y un aluminosilicato, puede ser cianita, puede ser silimanita, dependiendo si estamos en presiones más bajas o altas, indica la entrada al grado alto de la fase de anfibolita o el final de la fase de anfibolita, ¿sí? La parte más alta de la fase de anfibolita. La estaurolita rica en hierro se va desequilibrando a un poquito mayores temperaturas, a 670 grados centígrados, ¿sí? Formando el par granate-aluminosilicato o la tríada estaurolita-granate
aluminosilicato. Lo que sería esta situación. Estaurolita, granate, discúlpeme, granate, sí, granate, esta de acá, disculpen, granate, aluminosilicato o granate o aluminosilicato biotita, eso es lo más común, o los tres minerales juntos, ¿sí? Mucho más raro es que coexistan granate, estaurolita y aluminosilicato, aluminosilicato tipo cianita o silimanita. Desaparece finalmente la estaurolita a expensas de la paragénesis granate, cianita, biotita, o granate, silimanita, biotita, es exactamente lo mismo. Silimanita si estamos en condiciones de un poco menor presión, si estamos en mayor presión es cianita. Y si aquí hay saturación en agua, las rocas comienzan a fundirse por anatexis. Empiezan a fundirse parcialmente. Entonces la asociación típica de estas condiciones, donde ya estamos en transición, leve transición a granulitas, sería biotita, ¿sí? Granate, silimanita, la paragénesis típica. Los tres minerales en contacto, los tres grupos de minerales en contacto, marcando esa paragénesis, típicos, neises, biotíticos, granatíferos, silimaníticos. La silimanita se ve como estas bandas blancas, ¿sí? Que acá se ve como fibras. Son estas bandas blancas fibrosas típicas de este mineral. Y como pueden ver acá ya la anatexis es incipiente, por eso puse incipientemente migmático, porque ya ahí comienzan a desarrollarse los primeros leucosomas. Es lo bastante común que pase. Algo no tan común para las metapelitas es que se conviertan en granulitas, pero hay metapelitas que se convierten en granulitas siempre y cuando la presión de fluidos, sobre todo de agua disponible, sea mucho menor que la presión total, es decir, que haya condiciones de pura deshidratación. Entonces, por encima de 680, 700 grados centígrados, que son las temperaturas más bajas de los granitos, el minimum melt que le llamamos, las rocas progresivamente entran en granulitas. Y algunas de estas desarrollan ortoanfíboles, ¿sí? Pero que se pueden descomponer para formar, se han desarrollado ortoanfíboles acá a menores temperaturas, que son raros, pero aparecen en algunas metapelitas, es decir, ortoanfíboles no hemos visto muy frecuentemente, no hemos visto en mineralogía, pero en rocas metapelíticas pueden llegar a aparecer. Se desestabiliza el ortoanfíbol, como es un anfíbol, tiene agua, se desestabiliza para darnos ortopiroxeno, cuarzo, feldespato potásico y agua. Lo más común es que exista esta reacción, en verdad, de deshidratación mucho más común en metapelitas, que es la desestabilización de biotita en presencia de cuarzo, ¿sí? Que fue estable hasta los 750, 800 grados centígrados también, para darnos ortopiroxeno, feldespato potásico, agua. Con esta reacción empezamos a remover todos los filosilicatos remanentes a partir de 800 grados centígrados. Antes se desestabilizó la muscovita probablemente. No la tratamos en detalle acá porque ya la vamos a ver a la reacción, pero hay otra reacción parecida que se conduce a 670 grados centígrados y no necesariamente genera un magma si las condiciones son de deshidratación pura, donde muscovita más cuarzo reacciona para darnos silimanita más feldespato potásico más agua que se libera en el sistema, así es perfectamente permeable. Las granulitas
metapelíticas suelen tener paragénesis bastante distintas. Si bien el ortopiroxeno es, al igual que en las rocas máficas, es el mineral que indica el ingreso a las fases granulitas, muchas veces es un mineral que no se forma porque la roca tiene más aluminio que el propio para formar ortopiroxeno. ¿Sí? Si la roca tiene más aluminio, va a caer en estos ámbitos por aquí y la asociación probablemente sea silimanita, cordierita, granate, que es típica asociación, ¿sí? De granulitas metapelíticas. Fíjense acá, si bien no dice más cuarzo ni feldespato, lo aclara, ese cuarzo y feldespato potásico en exceso. Por lo tanto, hemos cambiado también nuestro diagrama, ¿sí? Y aquí la biotita cae en la base del diagrama FM, ya no cae en valores negativos. Eso nos está indicando que estamos proyectando desde feldespato potásico. Otras asociaciones posibles son cordierita, ortopiroxeno, biotita, cordierita, granate, ortopiroxeno. Pero esta, silimanita, cordierita, granate, es típica de rocas pelíticas ricas en aluminio y en hierro. En general, si queda algo de biotita, aunque sean granulitas, esa biotita es muy magnesiana porque se mantiene metaestable si tiene mucho magnesio. La biotita más magnesiana aguanta, digamos, ¿no? Pero hay algunas granulitas que están totalmente desprovistas de filosilicatos. Lo que quiero decir con esto es que, ojo, no por el hecho de que haya todavía biotita significa que no estamos en granulita. Si vemos la paragénesis típica, tenemos que tenerlo en cuenta. Eso es lo que es diagnóstico. Hay gran número de paragénesis posibles y su interrelación en un diagrama de presión-temperatura justamente depende de las variaciones de temperatura y presión. Por ejemplo, el par biotita-silimanita puede estabilizar granate cordierita por un simple aumento de temperatura, ¿sí? En esta curva de reacción. Y a la vez, si aumenta más la temperatura y la presión, el par granate cordierita puede pasar a cordierita ortopiroxeno, ¿sí? Aumentando un poquito más la presión. Y hay toda una gran variación, puede ser ortopiroxeno silimanita si aumenta la presión, si disminuye la presión, el par ortopiroxeno silimanita, si se descomprime el sistema, pasa al par cordierita granate, etc. Puede haber una variación paragenética importante. Las granulitas típicas de la corteza inferior tienen asociaciones, por ejemplo, de paragénesis complejas como ortopiroxeno, silimanita, cuarzo, granate, feldespato potásico, o biotita en vez de granate, ¿sí? Si está a menor presión. Para ver algunos cortes delgados, algunos aspectos de cómo se ven estas paragénesis, ¿sí? Los distintos tipos de paragénesis de granulitas. Fíjense que en todas hay algo de biotita, ¿sí? En algunos dominios hay un poquito más, en estas un poquito menos, pero la biotita puede resistir. Y acá tenemos una asociación típica de estas granulitas: granate, silimanita, feldespato potásico, bueno, plagioclasa puede estar o no, y biotita. Otra asociación un poco más típica: granate, cordierita, feldespato potásico. Cordierita, que es este mineral, es un aluminosilicato de hierro y magnesio, sumamente rico en aluminio, de color azul. Este lo hemos visto en mineralogía. Y si se concreta, obviamente el taller se va a tener que concretar porque la forma de terminar la materia del taller presencial vamos a ver este tipo de paragénesis, aunque sea en una clase. Y la otra asociación, bien típica, cordierita, suele tener estas maclas polisintéticas acuñadas,
y estas fracturas que se notan muy bien, es muy parecida al cuarzo, pero se nota muy bien por unas fracturas que se alteran a un agregado mineral que es una mezcla entre muscovita y clorita, que es secundario, que la altera y que se llama pinita, alteración pinítica. Cordierita, granate, silimanita, ¿sí? En contacto mutuo, la paragénesis típica, con algo de biotita precedente. La biotita generalmente sobra de la reacción, porque estos minerales se forman justamente por desestabilización de la biotita. Biotita más cuarzo me da granate, más feldespato potásico muchas veces, más agua, o granate cordierita, feldespato potásico y agua. Algunas de muy alta temperatura, algunas granulitas de muy alta temperatura y relativamente alta presión forman un mineral, un aluminosilicato de magnesio llamado zafirina, que implica las condiciones de mayor temperatura. La zafirina estabiliza por encima de los 850 grados centígrados hasta los 1000 grados centígrados. Un mineral raro, pero que puede formar parte de estas asociaciones granulíticas, ¿sí? Donde tenemos una paragénesis cordierita, ortopiroxeno, silimanita, zafirina. Y escasa biotita que va empezando a desaparecer. Muy bien, ahora sí estamos, eso fue en el metamorfismo barroviano, es decir, en un gradiente bárico, de termobárico intermedio, ¿sí? Pensando más o menos entre 25 y 30 grados centígrados por kilómetro. Pero si estamos en rocas pelíticas que sufren metamorfismo de contacto, las asociaciones típicas, paragénesis típicas, cambian un poquito. Entonces, las asociaciones típicas en condiciones de Hornfels de albita epidoto, o sea, equivalentes a esquistos verdes, sería cloritoide, andalusita, cordierita, a partir de la reacción cloritoide más andalusita más cuarzo, da cordierita más agua. Esta primera situación aquí. Las paragénesis típicas pueden incluir cloritoide clorita, clorita biotita. Esta es súper común para metapelitas. Metapelitas, lo amarillo acá son las composiciones más típicas de las pelitas o más comunes de las pelitas. Y el par clorita biotita a muy baja temperatura es súper común, ¿sí? En filitas moteadas, como resultado del metamorfismo de contacto de pelitas a muy bajo grado. De esto también tenemos excelentes muestras, ¿sí? de este tipo de fases, para que después lo veamos en corte delgado. El rango composicional del cloritoide, fíjense, su posibilidad de incorporar magnesio se va achicando a medida que va aumentando el grado metamórfico, a la vez que cordierita hace lo contrario, mientras este se achica, su espectro composicional de cordierita se va agrandando, ¿sí? A medida que aumenta un poquito la temperatura. Y fíjense que la paragénesis, que acá decíamos clorita biotita, o acá podemos decir también clorita biotita, se completa con los minerales que están agregados acá al lado. Entonces, la paragénesis no es cloritoide, andalusita, clorita, por ejemplo, sino, o cordierita, clorita, andalusita, sino que es cordierita, clorita, andalusita, muscovita y cuarzo. Esa es la paragénesis completa, ¿sí? Si uno lo caracterizara con estos diagramas. Eso continúa, va continuando, fíjense cómo cambia la composición de la cordierita, va admitiendo cada vez más hierro, y típicamente la cordierita equivalente a fase de anfibolita, es decir, en Hornfels o blendífero, a una temperatura en exceso de 500 grados centígrados, lo cual es muy común de alcanzar en aureolas térmicas, la cordierita puede ser muy ferrosa, muy rica en hierro. Y típicamente la cordierita de contacto es más rica en hierro que la cordierita
que veíamos hace un rato, acá, que este mineral que veíamos acá, que es mucho más magnesiano, suele ser más magnesiano. Todos estos minerales que tienen fuertes soluciones sólidas, hay que considerar, sobre todo en el metamorfismo, cuál es la relación hierro y magnesio. En Hornfels, entonces, orblendíferos, clorita desaparece. Hasta acá estábamos en Hornfels de albite piroto, y acá en Hornfels orblendífero, o sea, equivalente a anfibolitas, la clorita desaparece. A expensas de el par biotita-cordierita, que es el que domina, o cordierita-andalusita, son las dos paragénesis típicas, más cordierita más cuarzo. Si ya estamos en temperaturas propias de las granulitas, digamos, comparables a las granulitas, la de Hornfels piroxénico, la cordierita ahora vuelve a hacer el camino inverso en cuanto a sus composiciones, se va haciendo cada vez más magnesiana nuevamente. Pero estabiliza con biotita y con andalusita, cosa que nunca lo había hecho acá. Si acá la estabilidad de cordierita siempre era con clorita, solamente cuando superábamos los 550, 600 grados centígrados, estamos en el par cordierita-biotita. Entonces, a temperaturas cercanas a 750 grados centígrados, la cordierita es más magnesiana y está estable con biotita y andalusita. ¿Sí? E incluso lo puede hacer con granate a las mayores temperaturas. Entonces, el granate aparece a partir de la reacción biotita, andalusita más cuarzo, forma granate, ¿sí? Más cordierita magnesiana, ¿sí? Más feldespato potásico más agua. Entonces se forma esta línea de unión que antes no existía, aparece acá. Generalmente a mayor de 670-700 grados centígrados. Si hay presión de fluidos elevada, si hay mucha agua disponible, incluso las rocas de contacto pueden empezar a fundir parcialmente. Empiezan a fundirse parcialmente. Y empiezan a generar migmatitas o anatexitas por fusión parcial. ¿Cómo se ven algunas de estas corneanas? Y generalmente así, ¿sí? Muchas veces se ven como rocas oscuras, pero en muchos casos presentan motas, ¿sí? De crecimiento de porfiroblastos, que crecen de manera, si se quiere, aleatoria, o siempre con desarrollo tipo macular o moteado, como una mancha, ¿sí? El porfiroblasto, que se desarrolla en todas las dimensiones de la misma manera, porque crece isotrópicamente, ¿sí? Se ven de estas características, ¿no? La presencia de motas. Y esta es una típica asociación andalusita, biotita, cordierita, la cordierita acá, con sus maclas cíclicas, por supuesto, no perfectamente desarrolladas, pero ya formándose con claridad, y la andalusita con su sección basal rómbica, ¿no? En presencia de biotita. Esa sería una asociación típica de un grado alto del metamorfismo de contacto. Bueno, ahora les voy a dar un recreito de 5 minutos porque vamos a empezar otro tema que es la migmatización, metamorfismo y fusión parcial. Pero antes de entrar a ese tema, quería saber si tenían alguna pregunta. Escucho sus preguntas acerca de lo que vimos hasta el momento. ¿Escucho o leo? Profe, Sí. entonces cuando hablamos de una paragénesis, queremos decir que ese conjunto de minerales se van a encontrar juntos, además del elemento que haya como más cuarzo, por ejemplo.
La paragénesis implica que los minerales están en mutuo contacto entre sí. Vos imaginate, Churquina, que tenés muchas posibilidades en una roca, en una sección delgada, como esta, ¿sí? O a ver, veamos dónde hay una paragénesis clara. Por ejemplo acá, granate, silimanita, biotita y cordirita. Todos están en contacto mutuo entre sí. ¿Sí? Biotita está en contacto con corderita, biotita está en contacto con silimanita, biotita está en contacto con granate, granate está en contacto con corderita, granate está en contacto con silimanita acá, silimanita está en contacto con corderita, ¿ves? En estos casos así se construye una paragénesis. Si además hay cuarzo y feldespato potásico en exceso, seguramente cuarzo y feldespato potásico van a estar en contacto con estas fases en otras instancias del corte delgado y con todas las fases tienen que estar en contacto. Pero como están en exceso, seguramente van a estar en contacto, por eso no se los cuenta, ¿sí? Se abrevia en la representación. Además que no tienen representación en estos diagramas, ¿sí? En ninguno de estos diagramas FM tiene representación ni el feldespato potásico ni el cuarzo, salvo que estemos proyectando desde mucovita, donde el feldespato potásico sí tenía representación en el negativo, infinito negativo. Pero el cuarzo nunca tiene representación en este diagrama. Por eso se lo suma acá. Pero lo que tenemos que constatar es que si están en exceso, seguramente están en contacto paragenético con las otras fases. Sí tenemos que estar totalmente seguros que las que representemos en los diagramas de FM están en contacto en un corte delgado entre sí. Por ahí necesitamos hacer más de un corte delgado en una roca para definir si están realmente en contacto paragenético. Por eso no es tan sencillo caracterizar una paragénesis y por eso probablemente ustedes en las actividades prácticas y sobre todo en el taller práctico se queden en la situación de simplemente decir cuál es la asociación mineral de la roca y por ahí puedan en algún caso definir una paragénesis. Estaría bueno que la puedan definir. Pero la paragénesis implica que los minerales están en mutuo contacto entre sí. O sea, es medio difícil ver más de 3 o 4 en una imagen bidimensional como es una sección delgada. Por eso requerí hacer al menos 2 en una roca metamórfica, ¿sí? Si estás estudiando metamorfismo así en detalle. Pero lo importante es que tengan la idea bien clara de qué es una paragénesis. La paragénesis son minerales que expresan una condición de equilibrio, ¿sí?, a ciertas temperaturas y presiones, y su expresión textural es el mutuo contacto. Ahora, cuando uno ve la biotita en esta roca, uno ve que la biotita no está para nada feliz. O sea, la biotita es la parte de la historia que se está desestabilizando. Sigue siendo estable porque parte de ella, porque si no, hubiese desaparecido. Pero acá está ocurriendo muy probablemente alguna reacción. Por eso todavía está presente la biotita. Pero la tenemos que juntar en la paragénesis porque está en mutuo contacto con las demás. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta, pero... Bien, profe. Dale. Gracias. Bueno, en 5 minutos volvemos entonces con el tema de migmatitas.